Continuamos por la rodada de la mente. En nuestro capítulo número 6, después de haber ya culminado en el capítulo anterior un posible entendimiento de cómo nosotros tomamos decisiones a partir de nuestros mecanismos de creencias que nos llevan a tener sesgos muy potentes, lastimosamente, a la hora de afrontar cualquier decisión. Y por eso tenemos que aprender a hackear un poquito nuestro cerebro con el objetivo de que cada vez que tengamos que afrontar una decisión lo hagamos con la mayor cantidad de recursos posibles y no solamente lo hagamos a partir de los sesgos que tenemos nosotros debido a la operación cerebral que estudiamos en el capítulo anterior. Por ello es supremamente importante decir en este instante que el principal elemento que nosotros tenemos para poder afrontar de manera adecuada la toma de decisiones es nuestro estado de ánimo. El estado de ánimo de una persona determina una gran probabilidad de cómo se estará tomando la decisión. Pues obviamente muchos dirán que el mejor estado de ánimo es un estado de ánimo calmado, sereno, donde no haya ningún tipo de afectación emocional, pero lastimosamente esos estados no es que existan de manera tan recurrente en nosotros. No, la calma o la plenitud no se logran tan fácilmente y nosotros pues tenemos que operar muchas decisiones en el día a día y pues deberíamos utilizar los recursos posibles y no necesariamente la calma y la plenitud mental es un recurso que está en todos presentes en todo momento. Es más, dudaría de alguien que la logre mantener durante más de 4 horas. No, por más persona entrenada en ello. Bueno, por eso no importa. Lo que importa es que sabemos que no tenemos esos estados mentales controlados durante una gran disposición de tiempo, pero lo que sí tenemos es la posibilidad de articular las emociones para que esa decisión sea tomada de manera adecuada. Los estados de ánimo que podríamos llamar positivos podrían ayudarnos a tomar las buenas decisiones siempre y cuando esa decisión se adapte a una circunstancia positiva. Voy a ser un poquito más claro. Si lo que yo tengo que tomar es una decisión con base en una inversión, la inversión tiene una gran cantidad de riesgos. Y si lo tomo esa decisión en un estado de ánimo 100% positivo, optimista, pues tal vez me van a sesgar. Y tal vez esa decisión que tiene que estar tomada con un estado de ánimo incluso negativo, en función de los escenarios peores, para poderla hacer, pues fallaría la lógica y diríamos que hemos tomado una mala decisión. Si creo que no va a haber riesgo en la inversión que estoy haciendo, que todo va a salir bien, que todo va a salir perfecto, que tengo un buen feeling con respecto a la decisión que voy a tomar, es muy probable que eso falle. Sabemos que las cosas se dan en este mundo no solamente por usted, sino por un otro y por una circunstancia, la triada, que no dejaremos de desconocer en cada uno de los capítulos. Entonces, por más de que usted tenga optimismo, tal vez las circunstancias no sean las mejores o las adecuadas, o tal vez si esa decisión depende de un otro, pues el estado de ánimo del otro, la decisión del otro, no esté alineada con su estado emocional. Entonces uno tiene que calcular muy bien la decisión. Si la decisión requiere de un estado de ánimo pesimista, porque su misma naturaleza como una inversión lo requiere, pues hay que tomarla con ese estado de ánimo, no hay que tomarla con un estado de ánimo positivo. Pero si por el contrario usted tiene que tomar la decisión de, más que enfrentarse a una inversión, de asumir una nueva responsabilidad, si su estado de ánimo es un estado de ánimo negativo, cuando esté asumiendo esa responsabilidad, pues le va a ir muy mal. Entonces hay un principio como de inversión emocional que nosotros podemos utilizar a la hora de tomar las decisiones que estamos desarrollando. Y esa inversión emocional nos permitiría a nosotros ajustar la decisión sabiendo que en todo momento nuestras emociones están afectando todo mecanismo de toma de decisiones. No somos seres humanos racionales, no, eso lo vimos en el primer capítulo. Somos seres humanos emocionales que nos enseñaron y en muchos casos nos obligaron a razonar. Tal vez la razón, y es una de las cosas que yo por lo menos de manera directa
he estudiado a profundidad, bueno, a profundidad no, con un nivel de profundidad, falta mucho, he descubierto que nosotros los seres humanos no es que tengamos una razón pura, como decía Kant, sino somos una razón totalmente impura, sesgada. ¿Y de qué depende? Pues de los estados emocionales, pero yo no lo veo como algo negativo. Es más, Martin Heidegger decía algo muy interesante sobre ello, y decía que el pensamiento en sí se basa de un lugar de generación o de un ambiente generativo que es el estado emocional de una persona. El estado emocional ayuda a engendrar muchas cosas. Y no hay mejor forma de validar que algo es cierto, no solamente por la razón, sino porque sentimos que es cierto. Mire, y sabemos que lo que sentimos que es cierto es aquello que está atado a nuestras creencias. Como que todo se está conectando de nuevo. Entonces, con eso en mente, lo primero que tenemos que saber para tomar buenas decisiones es tener el estado de ánimo adecuado en la decisión. Pero no quiere decir que el estado de ánimo adecuado sea el positivo, no. Hay muchas decisiones que implican un estado de ánimo negativo, porque ese estado de ánimo va a lograr predecir el mejor escenario frente a la decisión que estamos tomando. Pero también hay otros que requieren un estado de ánimo positivo para ayudarnos a actuar y a tener confianza en lo que estamos haciendo. Entonces, piense antes de actuar si esa decisión que va a tomar requiere un estado de ánimo positivo o negativo. Si es una inversión, obviamente tiene que ser un estado de ánimo negativo, pero si es algo que usted tiene que actuar frente a una imposibilidad, pues el estado de ánimo tendrá que ser el positivo. Y así con cada decisión. El segundo elemento, que es súper complejo de atacar, digamos que el primero en términos técnico-terapéuticos, por decir una palabra, es más fácil, es el primero, los estados de ánimo, ajustarlos con base en la necesidad de la decisión. Pero el segundo principio es más complejo porque implicaría hacer un análisis de cómo la decisión está atada de manera directa a un sistema de creencias y de pronto cómo el sistema de creencias lo está sesgando. Esto nos pasa muchísimo a nosotros los padres, ¿no? Nosotros creemos que nuestros hijos son lo mejor y lo más perfecto, y las decisiones que tomamos son con base en esa creencia. Y siempre, no casi siempre, siempre lo que nosotros vemos de nuestros hijos no es lo correcto, ni de nuestros hijos ni de nada en el mundo. Otra vez la triada, es lo que yo veo, lo que el otro ve y lo que la circunstancia provee. Entonces, uno sí tendría que estar mapeando cómo las creencias podrían estar afectando a uno en un mecanismo de sesgo perceptivo para no tomar decisiones. Nos llega una anotación de nuestro hijo o hija diciendo que se portó mal, y nuestra decisión no es regañarlo porque creemos que nuestro hijo no se debe portar mal. En nuestro modelo de creencias nuestro hijo debe ser perfecto, grave error, o no le prestamos atención porque sabemos que nuestro hijo es perfecto y por lo tanto ese llamado de atención es irrelevante. Cualquiera de las dos decisiones es totalmente sesgada, cualquiera de las dos, sin importar la condición, porque hay una emoción de fondo, sí, y además hay una creencia que ata esa emoción de fondo que hace que uno no vea el mundo como es. Entonces, frente a la pregunta de cómo tomamos decisiones de manera correcta, existen dos herramientas muy puntuales. Número uno, el apoyo que uno tiene sobre la base emocional, sobre el estado del ánimo. Y número dos, el mapeo que uno debe hacer constante a los modelos de creencias o a los sistemas de creencias para evitar que esos sistemas de creencias estén sesgando mi día a día. Y un tercer elemento que podría ser la suma del 1 y el 2 es hacer un ejercicio de atención constante. Eso lo vimos incluso en el capítulo número 2. Nosotros tenemos que observar por qué nos estamos comportando de determinada manera. Y más que observar el comportamiento, observar nuestros estados de ánimo y mirarlos desde la distancia. Oiga, porque hoy mi estado de ánimo se bajoneó. ¿A qué horas fue eso? ¿Qué pasó antes para que yo tuviera ese bajón de estado de ánimo? O lo contrario, ¿por qué me exalté en felicidad en este momento?
qué estímulo hubo, qué estaba pensando, qué estaba recordando. Y en ese ejercicio de observación, que es una observación que nunca debe parar en nosotros, de siempre estar evaluando nuestras acciones con base en, yo creo que es lo más eficiente, en nuestros estados emocionales, pues podríamos también encontrar pistas de lo que está pasando a nuestro alrededor. Por ejemplo, si nuestro estado emocional depende, lastimosamente, de manera directa de una persona, eso podría implicar fácilmente un escenario de dependencia. E incluso nuestra forma de observar la vida estaría en función de la dependencia que tenemos frente a ello. Esa dependencia emocional nos haría incluso vulnerables a una manipulación en la toma de decisiones, y lo debemos evitar. Si nuestro estado de ánimo depende de otro 100%, estamos siendo totalmente vulnerables para que nos manipulen en nuestra vida. Pero tampoco es decir que nuestro estado emocional solo depende de mí mismo. Ahí sí puede pasar todo el efecto contrario, y es que yo esté sesgado de la vida y no me doy cuenta qué hay a mi alrededor. Nosotros los seres humanos somos seres que coexistimos, dependemos del otro para existir. Ya lo dijimos, nada en este mundo depende 100% de usted, nada, nada. Ni siquiera el éxito, les cuento. Se ha demostrado científicamente que el éxito depende más de la suerte que del trabajo directo. Mayor información, pueden ver un video que cuenta del análisis del éxito desde una perspectiva científica, desde divulgación científica, hecha por un youtuber que a mí me encanta, que es Veritasium. Se los recomiendo. Entonces, si el éxito no depende 100% de nosotros, sino casi siempre de la circunstancialidad o de otro, pues tampoco nuestras decisiones deberían ser vistas solamente dependientes del otro o dependientes solamente de nosotros. Una armonía de 3 puntos. En términos filosóficos podríamos llamarla una tricotomía armónica, por ponerle un nombre rimbombante. Pero básicamente es un triángulo de operación que nos permitirá a nosotros de manera un poco más fácil tomar la decisión adecuada frente a nuestras necesidades cotidianas.